Apocalipsis capítulo 20, de los versículos 11 al 14. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió a sus muertos, y la muerte y sus dominios devolvieron los suyos. Entonces, cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Y ese es nuestro texto para hoy. Un texto que nos da demasiados detalles acerca de demasiadas cosas que no entendemos. Se nos hace una mezcolanza de cosas en la cabeza y no podemos entender necesariamente qué es esto. Porque la semana pasada nos estuvo hablando de los 1000 años y lo repitió 6 veces. Y no entendemos necesariamente dónde están esos 1000 años, si adelante o atrás o al lado, en dónde están esos 1000 años. Hoy estamos viendo más detalles acerca de el trono en donde el juicio se va a llevar a cabo. Y es por eso que tenemos este título de hoy que se llama El Trono. ¿Y usted conoce los tronos? Los ha visto, por lo menos por televisión. En nuestra cultura latinoamericana no tenemos tronos. No sabemos de tronos porque no tenemos jerarquía, no tenemos dinastías, no tenemos monarquías de reyes viniendo después de otros reyes. Y no entendemos muy bien el significado de lo que significa. O el significado de lo que representa más bien este trono. Yo quiero hablar un poco acerca de este trono en particular. Porque un trono tiene la representación del poder y la fuerza y la autoridad que la persona que está sentada en él tiene. Pero además el lugar del trono es un lugar sumamente importante. Si usted ha visto fotografías de tronos en las dinastías o en las monarquías europeas o de otros países, se dará cuenta que el trono es importante, está adornado. Es un asiento especial, tiene características particulares. No es una silla cualquiera, no es un banco de escuela. Es un lugar donde se sienta alguien que merece el respeto que el trono también posee. No es solo la posición de la persona que se sienta en el trono, es también lo que representa el trono en sí. Y de esto quiero hablar, porque dice el texto que él vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Eso es lo que nos dice la primera frase del texto. Un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. Definamos este trono. Veamos las características de este trono. Lo primero que dice es que es grande. Es grande en magnitud. ¿Qué quiere decir eso? Entendemos el tamaño de las cosas a través del sentido de la vista, pero también a través del sentido del tacto, a través de lo que Dios nos ha dado en términos de sentidos. Pero a la hora de pensar espiritualmente, eso nos limita. Porque si podemos entender las cosas a través de nuestros sentidos humanos, espiritualmente no vamos a poder entenderlas tan fácilmente. Es por eso que necesitamos estar tan alertas del engaño del pecado en nuestra vida, porque el pecado nos va a decir que algunas cosas son más grandes o más pequeñas de lo que parecen a nuestra vista. Y es por eso que el engaño del pecado, como lo dijimos la semana pasada, el engaño del pecado está constantemente diciéndonos: tu pecado no es tan grande como parece. O tu pecado es demasiado grande, más de lo que tú crees. Algunos de nosotros recibimos la gran mentira de que somos una miseria por el pecado que hemos cometido. Algunos de nosotros, en cambio, recibimos otro mensaje, que soy muy bueno
porque ese pecado no hizo nada en mí, no tuvo ninguna consecuencia en mí. Yo espero estar dando a entender mi punto aquí. La perspectiva espiritual de la grandeza de este trono no está en nuestros ojos, no está en nuestro radar, porque no podemos entenderlo en este lado de la eternidad. Este es el lado físico de la eternidad que estamos viviendo. Es nuestra percepción humana de lo que tenemos enfrente. Es por eso que necesitamos comparaciones, para darnos una idea. Necesitamos una comparación para entender cuán grande es este trono de Dios. Y ahí es donde vamos a la palabra de Dios. Y Isaías capítulo 6 nos da una comparación y nos ayuda a entender mucho mejor cuál es la grandeza, la magnitud de este trono. Isaías 6, de los versículos 1 al 3, dice: El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado en un trono, alto y excelso. Las orlas de su manto, o los flecos de su manto, las orillas de su manto, llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 de ellas se cubrían los pies, y con 2 volaban y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y nos da una idea de cuán grande es el trono. ¿Quiere otra comparación? Hechos, capítulo 7, versículos 48 y 49. Eso es lo que está hablando el libro de Hechos. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué quiere decir esto? La magnitud de este trono es inmensa. Tanto Isaías como el libro de Hechos, creo que es Pedro hablando, nos están recordando que la grandeza de este trono es mucho más grande que la tierra. En este versículo de Hechos dice que el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. El estrado es el lugar donde el rey pone los pies. Es el banquito que usamos los domingos para que usted esté cómodo en su silla, que a veces le queda muy grande en nuestra congregación. Es un banquito pequeño de plástico que usted pone los pies. Imagínese en comparación, si ese banquito es la tierra, Dios pone sus pies sobre la tierra, porque la tierra es solamente uno de los pasos para llegar a su trono. Si lo podemos poner en términos comparativos, si así de grande es el trono de Dios, nadie se escapa de la grandeza de este trono. Nadie está fuera de la jurisdicción de Dios. Es tan grande que todos los que están a su estrado, a sus pies, que es la tierra, nosotros los seres humanos, deberíamos llamarnos sus súbditos. David lo pone en estas palabras en el Salmo 139. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, allí también estás tú. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará y me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras por ti, y aún la noche sería clara como el día. Este es el tipo de grandeza del trono donde Dios está sentado. No es solo que puede verlo todo, sino significa que su trono podrá ser visto por todas las personas. Esta es la grandeza de Dios, la grandeza del trono de Dios. Ahora, hablemos de la siguiente característica, porque no es solo que este trono es grande, este trono también es blanco en maravilla. Ahora, hemos hablado del color blanco varias veces. La semana pasada estuvimos hablando y las semanas pasadas estuvimos hablando de cuán importante es este color blanco, porque representa la pureza, representa el estándar que Dios tiene, no solamente para su iglesia, pero el estándar que Él mismo tiene en su carácter, es pureza.
es limpieza. Por eso es maravilloso. Cada cosa que es limpia es maravillosa. Ayer estuve en la oficina del DMV, que es el servicio motorizado aquí en los Estados Unidos para los que están en Latinoamérica. Y estuve en una oficina diferente a la que acostumbro a ir, y alguien detrás mío estaba comentando: wow, esto se ve muy limpio, está mucho más limpio que el anterior, tanto por fuera como por dentro. Las cosas que están limpias nos maravillan, especialmente en este tiempo, especialmente en la ciudad, especialmente en nuestro cuarto, especialmente en nuestro garaje. Si el garaje no es, si su garaje es como el mío, usted está maravillado si está limpio. Por eso es maravilloso, tan maravilloso como el vestido de una novia. El vestido de una novia es impresionante a la hora de la entrada del desfile nupcial. Porque la gente no solamente ve el blanco, sino ve lo maravilloso que es. Todo lo que refleja el color en ese vestido. Y sin embargo, la maravilla no está solamente en el color. La maravilla está en lo que representa el vestido de la novia. La maravilla está en lo que representa la pureza del color blanco en el trono. Es limpieza, es santidad. Lo que decían los ángeles en Isaías 3. ¿Recuerdan cuando estaban delante del trono? Que acabamos de leerlo hace unos minutos. Es santo, santo, santo. Lo mismo que dicen los ángeles en Apocalipsis capítulo 4, los versículos 6 al 8. Porque dice que en el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes, cubiertos de ojos por delante y por detrás. O sea, muy parecido a lo que estaba diciendo Isaías. Cada uno de ellos tenía 6 alas cubiertos de ojos. Por encima y por debajo de las alas, de día y noche repetían sin cesar: santo, santo, santo. Pongámoslo en perspectiva. Decían: blanco, blanco, blanco. Puro, puro, puro. Limpio, limpio, limpio. Separado, separado, separado. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. El trono no es solamente grande, el trono no solamente abarca toda la tierra y toda la creación, el trono no solamente está sobre nosotros, pero también es blanco, es maravilloso, se puede ver y Él nos puede ver a nosotros. Tiene un estándar de pureza. Pero la tercera cosa es posiblemente la más importante, porque un trono que es grande, de esta majestad, porque un trono que es blanco, de esta maravilla, no puede ser tal si no está ocupado. Y este trono está ocupado en majestad. Tiene la majestad de Dios, no está vacío. Un trono vacío no significa nada, a pesar de la grandeza y la maravilla, como lo dije antes. Un trono ocupado significa majestad, reino, imperio, autoridad. ¿Quién se sienta en un trono? Un rey, un gobernante, un emperador. Si ese trono es grande y santo, quien está sentado en él debería ser rey sobre todas las cosas. El rey que reina sobre todos los reinos. Rey de reyes y Señor de señores. Una vez más, en nuestra mente latina, en nuestros países latinoamericanos, no tenemos una monarquía que nos ayude a entender cómo el Imperio Romano en el siglo I entendía el término de majestad. Solo después del Imperio Romano fue cuando empezaron a usar ese término de majestad. Cuando hablaban de un monarca a un nivel más alto. Y eventualmente los cristianos pudieron usar el mismo término para Dios. ¿Por qué? Usted puede pensar. ¿Por qué los cristianos empezaron a imitar lo que estaban haciendo el mundo? Es porque Jesús se encarga de traer el reino de los cielos a la tierra. Y a la hora de decir reino de los cielos, implica que hay un rey. Y si implica que hay un rey, implica que hay un trono. Si implica que hay un trono, implica que hay alguien sentado en ese trono. Y Él es el merecedor de toda la majestad.
¿Cuáles son las implicaciones de un trono? Entonces, ah, hay implicaciones directas de nosotros enfrentando la grandeza, la pureza, la majestad de quien está sentado en ese trono. La primera cosa que tengo que decir es que todos tenemos un rey. Esa es la implicación de un trono. Todos tenemos un rey, todos tenemos un trono al cual acudir, a alguien sentado en un trono. Nuestra lealtad le pertenece a alguien. Nuestro servicio está dirigido hacia alguien. La autoridad sobre nuestra vida le pertenece a alguien. De eso estoy hablando. Somos súbditos de alguien o de algo también. En el contexto del Nuevo Testamento, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el Rey de Gloria, identificado como tal en varias ocasiones. Una de las cuales nos recuerda que Él entra montado en un burrito a Jerusalén. Y sin embargo, Israel lo está esperando como otro tipo de rey. Jesús quiere ser un rey a nivel espiritual. ¿Por qué no? También a nivel material. Pero ellos están esperando un rey a nivel político. Y el Mesías que ellos esperaban no se parece al Jesús montado en el burro. En el contexto nuestro, Jesús no es el rey que todos queremos tener. Porque a la hora de entrar en un burrito, porque a la hora de morir en una cruz, porque a la hora de presentarse a sí mismo tan humildemente, porque a la hora de representar tanta debilidad, sangrando en la cruz, no es lo que esperábamos. Si el rey que esperábamos no nos satisface, vamos a darle nuestra devoción a otro rey, ¿no es cierto? Y es lo que pasa con muchos de nosotros, no encontramos la satisfacción que queremos en Jesús. Y voy a hablar de eso en un momento. Cuando Jesús no es suficiente, buscamos otro tipo de rey para que llene el espacio vacío de la expectativa insatisfecha del rey que esperábamos. Voy a ilustrarlo con una historia que está en el libro de Jueces, capítulo 9. Y de ahí vamos a entenderlo mucho mejor, porque todos le servimos a un rey. Y todos buscamos a un rey al cual servirle. Oigan esta historia. Un día los árboles salieron a ungir a un rey para sí mismos. Y le dijeron al olivo, es una parábola. Y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo le respondió, voy a renunciar a mi aceite, a dar aceite con el cual se honra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme entre los árboles. No. Entonces los árboles le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros. Pero la higuera le respondió, voy a renunciar a mi fruto tan bueno y dulce para ir y ser el rey de los árboles. No. Luego los árboles le dijeron a la vid, reina sobre nosotros. Pero la vid le respondió, ¿cómo voy a renunciar a mi vino que alegra a los dioses y a los hombres para ir a ser rey de los árboles? No. Por último, la última opción. Los árboles le dijeron al espino, reina sobre nosotros. Pero el espino respondió a los árboles, si de veras quieren ungirme como su rey, vengan, refúgiense bajo mi sombra, pero si no, que salga fuego del espino y que consuma los cedros del Líbano, que consuma a todos los árboles. Todos tenemos un rey, todos queremos un rey, y a veces ese rey no es el correcto. Pero todos tenemos un rey. La pregunta para nosotros hoy es, ¿quién es el tuyo? ¿Quién es tu rey? ¿A quién le sirves? ¿De quién eres súbdito? ¿Quién reina en tu vida? ¿Quién está sentado en el trono de tu vida? Algunos hacen de personas sus reyes, de celebridades, de amigos, de esposos, de esposas, de hijos. Y los constituyen la persona que guía o que dicta lo que ellos hacen en su vida. Algunos hacen reyes a sus trabajos, a sus carreras profesionales. Esos son los reyes que dictan a dónde voy, cuáles son las decisiones que debo tomar, cómo tengo que guiar mi vida, cuáles son los pasos a seguir.
Algunos hacen al dinero su rey. Y cualquier cosa que tenga que ver con el transcurso de su vida, con el proceso de su vida, tiene que ver con dinero. Y le sirven al dinero, y trabajan por dinero, y se sacrifican por el dinero. Y ese es su rey. Otros se consideran a sí mismos sus propios reyes. Eso es lo que dice Isaías 33, versículo 22. El Señor es nuestro guía, el Señor es nuestro gobernante, Él es nuestro rey, Él nos salvará. Para Israel era fácil entenderlo, para nosotros no tanto. Y ya expliqué esto de ser latinos y no tener una idea de monarquías, pero Israel era una teocracia. ¿Qué significa eso? Una teocracia la palabra se divide en dos. Teos es Dios, cracia es el gobierno. Es el gobierno de Dios, una teocracia. Ellos seguían la voluntad de Dios. Por lo menos eso era lo que Dios quería para ellos. Eso es una teocracia. Yo soy su rey. Yo voy a ser el rey sobre ustedes. Ustedes van a hacer lo que yo les diga conforme a mi voluntad. En el mundo hay otras cracias. Está la autocracia, que es la persona que se considera a sí mismo su propio rey, de lo que acabo de hablar. Está la democracia, que es la voluntad de todos, la voluntad del pueblo. Pero la autocracia es la que se considera a sí misma capacitada para tomar todas las decisiones y ser el rey en su propia vida. Yo soy el que hago mi voluntad. Si en la democracia se hace la voluntad de todos, si en la teocracia se hace la voluntad de Dios, en la autocracia se hace mi voluntad. Y ahí es donde estamos muchos de nosotros. Nos creemos nuestros propios reyes. El Salmo 93 dice, el Señor reina. Revestido de esplendor, el Señor se ha revestido de grandeza, ha desplegado su poder, ha establecido el mundo con firmeza, jamás caerá, desde el principio se estableció su trono y desde siempre ha existido. ¿Quién es tu rey? ¿Quién se sienta en el trono de tu vida? ¿Alguien más? ¿Tú mismo? ¿O Dios? ¿Otra cosa? ¿Tú mismo? ¿O Dios? Esa es la primera cosa. Todos tenemos un rey. Alguien se sienta en nuestro trono. Pero la siguiente cosa es que todos queremos un trono. Y ya hablé un poco de eso al respecto. Todos tenemos un rey y todos queremos un trono. Todos queremos sentarnos en ese trono. A muchos nos encantaría, de hecho, sentarnos en el trono de alguien más. Pero todos andamos en busca de un trono. Si nos consideramos nuestro propio rey, la autocracia, entonces necesitamos el trono donde reinar. Tenemos que sentarnos en el trono para reinar. El ser humano quiere tener el poder, el control de su propia vida. Se refleja claramente en las primeras 3 páginas del libro. Cuando Adán y Eva quieren tomar el control de sus propias vidas, porque no quieren que Dios les diga qué hacer. Y de ahí en adelante, todo va de mal en peor. Quiero tener el control total de mi vida. Es lo que dicen Adán y Eva en el jardín. Es lo que seguimos diciendo nosotros hoy. Quiero tomar el control total de mi vida. No es solo nosotros, gente. En Oseas capítulo 8, eso es lo que está ocurriendo. Israel ha rechazado el bien. Así que un enemigo lo perseguirá. Establecen reyes sin mi consentimiento, dice Dios. Escogen príncipes sin mi aprobación. Con su plata y con su oro se hacen ídolos para su propia destrucción. Es el ejemplo claro. Todos queremos un trono. Todos queremos tomar nuestra propia decisión. Queremos escoger el candidato de nuestra elección. Eso es muy contextual en este momento aquí en los Estados Unidos con las elecciones que vienen en noviembre. Queremos tener a la persona que yo quiero. Y voy a luchar.
porque yo tomo la decisión. Todos andamos en busca de una mejor manera de gobernar. Todos tenemos una mejor manera de hacerlo que Dios. De hecho, me encontré estas frases en Pinterest, en el internet. Usted sabe, hay memes que envían en Facebook o en Instagram, en cualquiera de las redes sociales. Algunas de estas frases que me encontré dicen esto: confía en ti y todo será posible. Otra: que tus sueños te lleven allí donde tu corazón será feliz. Tercera: es genial que sepas lo que quieres, pero no olvides lo que verdaderamente mereces. La cuarta es la que me encanta: yo soy mi propio jefe, así que si me ven hablando solo, es que estoy en una junta. Y tenemos esa idea de que nosotros somos nuestros propios reyes, que necesitamos un trono donde sentarnos. Yo soy mi jefe. Es la mentira de Satanás para nosotros. Tú puedes hacerlo solo. Tú puedes tener igual conocimiento que Dios. Déjenme darles el ejemplo más claro que yo encuentro en la Biblia acerca de esto. En el aposento alto, Jesús está sentado con los 12, horas antes de morir. Y él entonces simbólicamente toma el pan y lo parte y le dice a sus discípulos: este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Este es mi cuerpo partido por ustedes. Hoy en día, el ser humano está en una carrera acerca de decirle al mundo: este es mi cuerpo y yo hago lo que me da la gana con él. Si usted puede notar la diferencia, Jesús está diciendo: este es mi cuerpo, que va a ser partido por ustedes, que va a ser sacrificado por ustedes. Es la marca del Cordero que hemos estado hablando. Es la muerte de cada día, es tomar nuestra cruz cada día y seguirle, es negarnos a nosotros mismos, dar la vida por un amigo. El mundo de hoy está diciendo: este es mi cuerpo y yo hago lo que me dé la gana con él. Yo puedo poner cualquier cosa en mi cuerpo, yo puedo sacar cualquier cosa de mi cuerpo, porque es mío. Ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde está el problema de querer tener un trono, de querer tener la última decisión. Yo soy el que defino cuál es mi mejor destino. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Pablo le dice a los tesalonicenses: no se dejen confundir tan fácilmente. No se asusten si alguien asegura que ya llegó el día del Señor Jesús, cuando Él volverá. Tal vez alguien les mienta diciendo que el Espíritu les dijo esto, o que nosotros les enseñamos eso, o personalmente o por carta. No permitan que nadie los engañe, lo dice por segunda vez. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra Él y haya aparecido el hombre malvado, el anticristo, que será destruido. Ese hombre está en contra de Dios y todo lo que está dedicado a Dios. Hasta pondrá su trono en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Ahí es donde está la seriedad de convertirnos nosotros en nuestros propios dioses, de convertirnos nosotros en el rey sentado en el trono. Nos estamos rebelando, últimamente nos estamos rebelando ante la autoridad del trono de Dios. Ese es el principio de todo pecado, el egoísmo. El decir: yo sé más que Dios. Yo puedo probar que Dios está equivocado y que yo no. Por eso, y número 3, no todos los tronos son blancos. No todos los tronos son blancos. Todos los tronos representan poder. Todos los tronos representan autoridad. Pero no son un poder o una autoridad que son verdaderos o son limpios o son puros. Todos queremos sentarnos en algún trono, un trono de inteligencia, un trono de información, un trono de belleza, un trono de destreza, un trono de admiración.
Todos queremos estar sentados en un trono, un lugar que nos autorice, que nos dé validez, un lugar que nos dé la capacidad de decirle a los demás cómo hacerlo. A veces esos tronos tienen ruedas y marcas delante y atrás. A veces esos tronos son o tienen un escritorio al frente de nosotros. A veces esos tronos tienen la forma de cocina. Yo no sé, ¿cuál es el trono donde usted está? El trono significa que queremos tener un poder especial, pero no todos esos tronos tienen validez de pureza. Déjeme ponerlo de esta manera. Todos andamos en busca de validación en nuestra vida. Todos estamos buscando la fuerza dentro de nosotros, el poder dentro de nosotros, la autoridad dentro de nosotros, porque queremos ser mejores versiones de nosotros mismos. Entonces trabajamos en nuestro potencial y lo que podemos llegar a ser. Y entonces memes como los que leímos de Pinterest nos dicen, sé la mejor versión que puedas hacer, sé el mejor tú mismo que puedas hacer. Y entonces alimenta el poder que nosotros mismos creemos tener para poder lograr eso. Pero el trono personal solamente nos lleva a adorarnos a nosotros mismos. Buscamos propósito dentro de la vida cristiana también. No solamente dentro de nosotros mismos, pero también lo buscamos dentro de la vida cristiana. Y pensamos que para ser las mejores versiones de un discípulo de Jesús nos vamos a convertir en los mejores cristianos que podamos ser. Pero muchas veces estamos solamente buscando un trono donde puedan los demás reconocer lo que hemos hecho, las buenas obras que hemos hecho. Otros buscamos el propósito en el placer, en complacernos a nosotros mismos, porque queremos tener el poder de hacer lo que nos hace felices. Y somos aquellos que andamos buscando la felicidad. Estamos sentados en el trono de nuestra felicidad. Pero ese trono no es muy blanco que digamos tampoco, porque nos lleva a frustración y autodestrucción muchas veces. Es lo mismo que pasa cuando buscamos nuestro significado y nuestro propósito en la abundancia material, en tener cosas. Porque podemos reinar en medio de lo que poseemos. Y cuando vemos todo lo que hemos logrado, cuando vemos cuántas cuentas bancarias tenemos, y cuántos autos, y cuánta cosa tengamos en nuestro garaje, en nuestro closet, llegamos a un punto en que estamos muy emocionados por eso, o estamos altamente insatisfechos y frustrados, porque son solo cosas. Ese es el asunto. Tenemos buenas intenciones para querer tener un trono. Tenemos buenas intenciones para querer estar sentados en ese trono y tener la autoridad de dictar lo que tiene que ser mi vida. Son buenas intenciones, pero las buenas intenciones no nos llevan a otro lugar. De hecho, las buenas intenciones están a lo largo del camino del infierno, de acuerdo a lo que leímos en este versículo, en estos versículos. Hay tronos que parecen buenas opciones para reinar. Sin embargo, los que reinan con Cristo buscan otros tronos. Los que quieren reinar con Cristo se sientan en tronos que son muy diferentes. El propósito de sus vidas no se encuentran en sí mismos, no se encuentran en las posesiones materiales, no se encuentran en ser efectivos solamente o reconocidos en medio de una vida cristiana que solo hace y hace. El propósito de la vida de alguien que sigue a Cristo, que quiere reinar con Cristo, no significa que van a recibir un trono, necesariamente. Voy a ilustrarlo con este texto que me encontré en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo. Y dice, no dejes de recordar a Jesucristo, quien fue levantado entre los muertos. Este es mi evangelio.
Este es mi evangelio por el que sufro, al extremo de llevar cadenas como un criminal. Ese es Pablo hablando. Pero la palabra de Dios no está encadenada, así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Y si resistimos, si aguantamos, también reinaremos con Él. A mí me preocupa mucho esta ideología, esta filosofía cristiana de que si estamos envueltos en cualquier cosa que parezca cristiana, Dios tiene que recompensar ese favor para nosotros. Y estamos sentados en un trono de yo me lo merezco. Pero delante del trono se ven las cosas muy diferentes. Y déjenme hablar acerca de esto. ¿Qué pasa cuando estamos delante del trono de Dios? El trono de Dios es donde nos rendimos. Ahí es donde nos damos completamente. Ahí es donde dejamos de ser nosotros mismos, donde encontramos nuestro propósito de vida, porque es el lugar a donde teníamos que llegar. Es a los pies del Rey. No por nada Jesús habla del reino de los cielos. Es el reino donde el Rey verdadero reina, donde nuestra vida encuentra sentido. Es el trono donde lo reconocemos como Rey. Ya sea porque comparecemos ante el trono, porque estamos ahí para recibir juicio, o ya sea porque estamos ahí porque venimos a adorarle. Es exactamente como los magos del Oriente. ¿Recuerdan cuando Jesús nace? Ellos dicen, ¿dónde está el que ha nacido Rey de los judíos? Hemos venido a adorarle, a postrarse. Su trono era lo menos pensado del mundo. Un pesebre, una casa sencilla. Delante del trono es donde ocurren cosas que ni usted ni yo pensamos en este momento deberían ocurrir, porque estamos demasiado acostumbrados a esta vida, a esta tierra. Versículos 12 al 13 de Apocalipsis 20. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Varios libros y un libro. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió a sus muertos, la muerte sus dominios, y sus dominios devolvieron a los suyos. Entonces cada uno fue juzgado por lo que había hecho, lo que estaba escrito en esos libros. Delante del trono hay libros que tienen escrito lo que hemos hecho. Esta es una lista de nuestras decisiones, de lo que hicimos en nuestra vida. Grandes y pequeñas. Algunos pensarán que solamente las decisiones grandes están en esos libros. No, es cualquier cosa. Decisiones que hiciste hoy, que tomaste hoy, antes de ver este video. Decisiones que tomarás mañana. Las cosas que hiciste después de levantarte esta mañana. Es nuestra historia descrita en cómo lo hicimos, en las cosas que hicimos o no respecto al trono, respecto al que está sentado en el trono. No el mío, sino este trono majestuoso, este trono blanco, este trono donde está sentado quien es su majestad. Basado en eso, basado en las decisiones que tomamos con respecto a Él, es que se nos va a juzgar. Ahora, en Santiago se nos dice que la fe por sí sola no tiene obras. Y si la fe no tiene obras, la fe está muerta. Es lo que dice Santiago 2:17. La fe sin obras es muerta. No podemos llegar delante de Dios a decirle cuánta fe tuvimos. Tenemos que llegar delante del trono de Dios respaldados por lo que nuestra fe nos llevó a hacer. Yo espero que eso sea claro. El problema es esto. Si vivimos por fe, quiere decir que vamos a poner constantemente en práctica esa fe. Si vivimos
dándole nuestra devoción total, nuestra adoración total al que está sentado en el trono de gloria, quiere decir que todas las decisiones de nuestra vida van a estar basadas en eso, en esa adoración. Vivimos sirviendo a los propósitos del Rey que está sentado en el trono. ¿Eso qué hace? Nos hace más parecidos a Él, porque estamos haciendo lo que Él pide de nosotros. Hay libros delante del trono que tienen escritas todas esas obras. Lo que hemos hecho, ya sea guiados por nuestra fe o ya sea guiado por nuestro propio deseo de reinar. Delante del trono también, dice este texto, hay un libro que tiene o no tiene escritos nuestros nombres. ¿Los tendrá escritos o tal vez no? Dice el versículo 15, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Los libros, la cantidad de libros de este lado con todas nuestras obras son los que usted y yo estamos escribiendo. Por lo que hacemos o lo que no hacemos, basados en la fe que tenemos en quien está sentado en el trono. El libro de la vida lo escribe el Rey. Él es el que escribe nuestro nombre, o no, escribe nuestro nombre. ¿Qué quiere decir esto? No entramos en el cielo por lo que nosotros hacemos o no. Escúcheme bien. Vamos a ser juzgados por lo que hicimos o no, con base en esos libros. Pero eso no es lo que nos hace entrar al cielo. Lo que nos hace entrar al cielo es lo que el Rey hace. Él es quien escribe nuestro nombre, o no. Nuestra parte, lo que nos toca a nosotros es rendirnos delante de su trono, para que cada cosa que hagamos refleje su gloria. No hacemos lo que hacemos para ganar puntos con Dios. Lo hacemos porque ya nos ganamos el premio mayor. Yo espero que usted entienda eso. Nuestras obras en la vida cristiana, viviendo para Cristo, todo lo que hacemos no son un producto. Son un producto, perdón, no son un medio. Hacemos cosas buenas porque ya somos salvos. Hacemos cosas buenas, hacemos buenas obras porque ya somos súbditos del Rey, no para poder ser. Y ahí es donde está la confusión de muchos de nosotros, porque creemos que tenemos que llegar al trono para ser juzgados y decirle al Señor, mira todo lo bueno que hicimos. Ese pasaje lo leí hace algunas semanas, o quizás la semana pasada. Llegamos donde el Señor y le decimos, mira, sané enfermos, prediqué el Evangelio, hice milagros en tu nombre. Y Jesús dice, pero yo no los conozco. ¿Basado en qué estás haciendo cada cosa que haces en tu vida? ¿En el trono donde tú estás sentado o en el trono en donde Jesús está sentado? ¿Por qué? Y para finalizar, nadie se escapa de la autoridad de Dios, ni siquiera la muerte. Dice el versículo 14 que la muerte y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Ese lago de fuego es la muerte segunda, la muerte final posiblemente. Es a lo que se refiere. Es a la gran victoria del Rey. La gran victoria del Rey es sobre la batalla entre el bien y el mal. La muerte es el producto del pecado y ahora está derrotada, de acuerdo a este texto. Él hace morir nuestra muerte, pero solamente si nos rendimos a su trono. Entonces nosotros nos rendimos a su trono, venimos y vemos la majestad del trono y vemos la maravilla, la pureza de ese trono y decimos, yo tengo que darle mi adoración a quien está sentado en ese trono. Con base en eso, ahora mi vida hace su voluntad. ¿Y porque hago su voluntad? Ahora tengo un espacio con Él para vivir con Él. Él hace mi muerte morir y me da vida eterna con Él. Hay una canción que dice, ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. A nosotros nos toca ir al trono. A nosotros nos toca adorar en el trono. A nosotros nos toca rendirnos en el trono. De ahí en adelante, todo lo que hagamos es por lo que Él hizo.
Nos vemos la próxima.